En la cena de Nochebuena en Seattle, mi padre, Robert, levantó su copa con esa sonrisa lenta y petulante que había visto todos los años de mi vida. Por la que aún no logra organizar su vida, anunció, su voz resonando por encima del tintineo de los cubiertos. Mi hermana Daniele no perdió su oportunidad. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Pero al menos ella nos hace sentir mejor financieramente al resto de nosotros. La risa familiar rodó por la mesa, sin esfuerzo, ensayada, cruel. Di un sorbo lento a mi vino, dejé la copa y miré a cada par de ojos en la habitación. Por el que, dije con calma, acaba de vender la cabaña frente al lago en Oregón en la que has estado viviendo. Sin pagar alquiler. El tintineo se detuvo. La sonrisa de mi padre se desmoronó. La de Daniele se congeló. El tenedor de mi madre Elaine flotó en el aire. Para cuando llegó esa noche, no era solo otra cena de Nochebuena. Era la gota final en un vaso que había estado rebosante durante años. Para Daniele, sería el principio del fin, aunque ella aún no lo sabía. Ella había estado viviendo en la cabaña frente al lago en Oregón durante años, sin pagar alquiler, no cualquier cabaña. Mi cabaña. La compré con mis propios ahorros, mantuve los pagos de la hipoteca al día, me encargué de cada reparación y pagué silenciosamente los impuestos de la propiedad sin pedir ayuda nunca. Era el lugar que a todos les gustaba llamar el refugio familiar. Pero yo era la única que lo mantenía en pie. En algún momento del camino, Daniele decidió que era suya. Hablaba de ella como si la hubiera construido desde cero, como si hubiera trabajado para cada tabla de cedro y cada piedra en la chimenea. Actuaba como si todos viniéramos a su casa para las vacaciones, una anfitriona amable dándonos la bienvenida por la bondad de su corazón. La cuestión es que esa actitud no apareció de la nada. Se forjó durante años de comentarios astutos, comparaciones petulantes e historias cuidadosamente orquestadas que la ponían un escalón por encima de mí. No importaba si la ayudaba a salir de un apuro, cosa que hice más de una vez. La primera vez fue cuando su negocio casi se derrumbó. Le hice una transferencia para el pago inicial que necesitaba para un trato que juró la salvaría de la ruina. Ella prometió que me devolvería el dinero. Nunca lo hizo. La segunda vez, estaba enterrada en deudas de tarjetas de crédito. Pagué lo suficiente para detener las llamadas de los cobradores. Ella se rió, diciendo que yo había hecho mi buena obra de la década. Cada día festivo, el patrón se repetía. Mi padre, Robert, haría su disparo, usualmente en forma de broma, y Daniele lo afilaría con algo personal. El resto de la mesa se reiría, con la misma risa automática que siempre daban, mientras mi madre, Elaine, miraba fijamente su plato, fingiendo no haber oído nada. Me dije a mí misma que era más fácil seguirles el juego. Pensé que si me quedaba callada, si sonreía y les dejaba tener su momento, se aburrirían y seguirían adelante. Pero la verdad es que nunca lo hicieron. Yo era el blanco fácil, la que no respondía, la que podía absorber un golpe sin destrozar la cena navideña perfecta. La cabaña era el escenario perfecto para ellos. Daniele se sentaba a la cabecera de la mesa como una reina, contando historias elaboradas sobre su última empresa, agitando las manos como si estuviera a punto de cerrar otro gran negocio. Servía bebidas del bar que yo había abastecido, pasaba platos en la cocina que yo había renovado y sonreía para las fotos frente a la chimenea que yo había pagado para reparar. Mientras tanto, convenientemente olvidaba mencionar quién era el verdadero dueño del lugar. Había estado observando todo esto durante años, coleccionando silenciosamente cada pequeña ofensa, cada afirmación falsa, cada deuda impaga. Y en algún momento de los últimos 12 meses, algo cambió en mí. Había empezado a alejarme, no solo emocionalmente, sino financieramente. Dejé de pagar la cuenta en las salidas familiares. Dejé de ofrecer ayuda cuando Daniele insinuaba sus gastos inesperados. Y luego, unos meses antes de esa Nochebuena, tomé una decisión que no le conté a nadie. Puse la cabaña a la venta. En silencio, sin anuncios, sin dramas, sin previo aviso. No quería la pelea. No hasta que el trato estuviera hecho y no hubiera nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Para cuando los papeles estuvieron firmados y el depósito llegó a mi cuenta, ya había decidido cómo iba a ser esta Navidad. Ya no iba a ser su remate silencioso. Venía a terminar la historia que habían estado contando sobre mí durante años.
Y cuando Robert levantó su copa y Daniele soltó su frase, supe que los tenía exactamente donde quería. Lo de las tradiciones es que la gente olvida lo feas que pueden ser cuando han usado la misma máscara durante el tiempo suficiente. Para mi familia, el brindis navideño había sido una tradición desde que tengo memoria. No era del tipo cálido y sentimental. Los brindis de mi padre, Robert, eran actuaciones, una oportunidad para acaparar la atención, conseguir una risa y recordar a todos cuál era su lugar. Y yo era el remate designado. Todavía recuerdo la primera vez que sucedió. Tenía 23 años, trabajaba en 2 empleos y todavía pagaba préstamos estudiantiles. Cuando Robert levantó su copa en acción de gracias y dijo, dirigiéndose a Bayelit, que encuentre una carrera que no requiera 2 etiquetas con su nombre. La mesa estalló. Forcé una sonrisa, fingiendo que no me dolía. Pero mis mejillas ardían de todos modos. Nunca se detuvo después de eso. Cada año traía una nueva versión, algunas pequeñas, otras más afiladas. Daniele lo entendió rápidamente, convirtiéndose en su compañera perfecta. Si su frase era el golpe, la suya era el giro del cuchillo. Una Navidad, dijo él. Por Bayelit, que siempre encuentra formas creativas de pagar el alquiler, añadió Daniele. Como pedir prestado a la familia y olvidarse de devolverlo. Risas, otra Pascua, bromeó Robert a Bayelit, el espíritu libre de la familia. Daniele sonrió y dijo, énfasis en libre en todos los sentidos de la palabra. Más risas. Siempre risas. Y mi madre, Elaine, se convirtió en una experta en fingir no oír. Se afanaba con la salsera, revisaba los panecillos en el horno, cualquier cosa para evitar reconocer el intercambio. Si alguna vez lo señalaba, ella suspiraba y decía, así bromean, cariño. No te lo tomes tan personal. Pero sí lo hacía. Claro que sí. Solo te pueden decir que eres menos exitoso, menos estable, menos valioso tantas veces antes de que empieces a preguntarte si tienen razón. La cabaña se convirtió en su telón de fondo favorito para este teatro. Daniele la usaba con la compostura de alguien que se lo había ganado, mientras que los brindis de Robert se duplicaban como recordatorios velados de que yo no lo había hecho. Me sentaba allí en la larga mesa de cedro, mi propia mesa, mirando el lago a través de las ventanas que había pagado para reemplazar, escuchándolos felicitarse mutuamente por su ingenio. Con el tiempo, me volví menos presente. Incluso cuando estaba en la habitación, me desvanecía en el fondo, dejando que sus palabras me envolvieran, contando los minutos hasta que pudiera irme. Me decía a mí misma que el desapego era fuerza, que al negarme a reaccionar les estaba negando la satisfacción. Pero la verdad era que les estaba permitiendo dar forma a la narrativa. El verdadero punto de inflexión llegó el año en que Daniele empezó a presentar la cabaña a sus amigos como su propiedad. La escuché en el porche una tarde de verano diciéndole a un grupo de sus contactos de negocios que había heredado el lugar de un pariente que no podía mantenerlo. Lo dijo con tanta suavidad, con tanta naturalidad. Uno pensaría que era la verdad del Evangelio. Fue entonces cuando dejé de ver la cabaña como un refugio familiar y empecé a verla por lo que realmente era. Una palanca, un escenario para la imagen de Daniele, un atrezo para las actuaciones de Robert, y un recordatorio constante de que, sin importar cuánto contribuyera, siempre sería la hermana menor con dificultades. La noche de esa Nochebuena, no vine solo para sentarme a otra ronda. Vine sabiendo que habría un brindis final y que yo sería quien lo haría. El cambio no me llegó de golpe. Fue un goteo lento, del tipo que apenas notas hasta que te das cuenta de que la taza está llena. No me desperté una mañana y decidí que había terminado. Me acostumbré a ello. Al principio, eran pequeñas cosas, rechazando préstamos rápidos que Daniele pedía, dejando que sus llamadas fueran al buzón de voz cuando sabía que estaba buscando algún favor. A ella le gustaba enmarcarlos como temporales, como si un plazo los hiciera menos una carga. Pero temporal tenía una forma de alargarse para siempre cuando se trataba de ella. Luego dejé de cubrir las pequeñas cosas. Durante años, había pagado silenciosamente los servicios públicos de la cabaña, el mantenimiento fuera de temporada, incluso el paisajismo. Daniele planificaba fiestas de verano sin preguntar si la propiedad estaba lista, y yo me apresuraba para asegurarme de que luciera perfecta antes de que llegaran sus invitados. Ya no más. Esa primavera, cuando insinuó que quería organizar una barbacoa el 4 de julio, no dije nada.
Ella llegó y encontró el muelle acordonado por reparaciones. El césped desigual y descuidado. Ella no me invitó al año siguiente. Mientras tanto, empecé a llevar registros, no por despecho, sino por autoconservación. Cada gasto, cada transferencia bancaria, cada factura de impuestos de propiedad que había cubierto iba a una carpeta privada y ordenada en mi computadora portátil. Todavía no necesitaba usarla, pero saber que estaba allí me daba una sensación de control que no había sentido en años. El verdadero giro llegó a finales del verano. Estaba sentada en la cubierta de la cabaña, el aire fresco de la tarde contra mi piel, mirando la superficie cristalina del lago. Daniele estaba dentro riendo con sus amigos, su voz se escuchaba a través de las ventanas abiertas. Estaban hablando de una renovación, su renovación, nuevas encimeras de cocina, electrodomésticos actualizados, tal vez incluso derribar una pared. Recuerdo que miraba el agua y pensaba, ya está gastando dinero que no tiene en algo que no es suyo. Esa noche, contacté a un agente inmobiliario en quien confiaba. Nos reunimos a tomar café en Portland, lo suficientemente lejos del lago para mantenerlo en secreto. Le expliqué que quería vender, pero necesitaba que se manejara discretamente. Sin letrero en el jardín, sin chismes locales. Él lo entendió. En 2 semanas, teníamos fotos profesionales, listados privados y una lista corta de compradores serios. No le conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos más cercanos. Definitivamente no a Daniele. No fue el miedo lo que me mantuvo en silencio. Fue estrategia. Había aprendido lo suficiente sobre mi familia como para saber que podían alargar un problema para siempre si lo veían venir. El proceso de mostrar la propiedad fue rápido. La ubicación de la cabaña se vendía sola. A principios de noviembre, tenía una oferta que no podía rechazar. Un trato limpio, sin contingencias, con cierre antes de fin de año. Firmé los papeles con una calma que no había sentido en años. Cuando el depósito llegó a mi cuenta, no sentí culpa ni vacilación, solo alivio. A partir de ese momento, estaba en modo de cuenta regresiva. Sabía exactamente a lo que me enfrentaba en la cena de Nochebuena. El guión era predecible. Robert lanzaría el primer golpe. Daniele se añadiría. El resto de la mesa se reiría. Y cuando la habitación estuviera preparada, yo soltaría la única frase de la que no podrían reírse. Ya no iba a defenderme. Venía a terminar el juego por completo. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la cabaña frente al lago en Oregón en la que has estado viviendo. Sin pagar alquiler. El aire en la habitación cambió. Fue como si un panel de vidrio se hubiera agrietado en algún lugar invisible. La risa se detuvo a mitad de camino. La sonrisa de Robert se desvaneció, dejando su rostro ilegible. La sonrisa de Daniele vaciló, sus ojos parpadearon hacia mí como si necesitara confirmación de que realmente lo había dicho. Mi madre, Elaine, se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. No elaboré. No lo necesitaba. El silencio habló por mí. Cuando el ruido de la habitación finalmente regresó, no fue risa. Fue el arrastre de sillas moviéndose incómodamente, el leve tintineo de los cubiertos mientras la gente intentaba fingir que nada había pasado. Robert rompió el silencio primero. ¿Qué quieres decir con que vendiste la cabaña? Su voz tenía ese tono tenso que le salía cuando pensaba que alguien lo había avergonzado. Mantendría mi tono tranquilo. Exactamente lo que dije. Daniele se inclinó hacia adelante, su voz baja pero temblorosa. ¿Estás bromeando? ¿No lo harías? Sí lo hice, dije. Se cerró hace semanas. Su rostro se sonrojó. Miró a nuestros padres como si esperara que intervinieran, pero Elaine se mantuvo en silencio. La mandíbula de Robert se movió, pero no salieron palabras. Durante unos largos segundos, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared. Esa noche, me fui sin decir otra palabra. A la mañana siguiente, mi teléfono permaneció inquietantemente inmóvil. Ni mensajes de texto de Feliz Navidad, ni mensajes obligatorios de grupos familiares con fotos de la mesa de la cena. A media tarde, el silencio se rompió. Primero Daniele, luego Robert, luego Elaine, todos llamando con minutos de diferencia. Ignoré a todos. No llamaban para ver cómo estaba.
llamaban para deshacer lo que ya había hecho. No sabían que la venta había estado en marcha durante meses. El listado era privado, las visitas silenciosas, la documentación firmada antes de que alguien tuviera la oportunidad de interferir. El depósito ya estaba en mi cuenta. No quedaba nada que salvar. Para Daniele, no era solo perder un lugar para pasar las vacaciones. Había estado viviendo allí casi a tiempo completo durante 3 años. La dirección de la cabaña figuraba en todo, desde sus cuentas bancarias hasta las invitaciones a fiestas. Había recibido amigos allí, posado para fotos en la cubierta y la había hecho pasar por suya. Nunca pagó un céntimo por la hipoteca, los impuestos o el mantenimiento. Yo había cubierto cada factura sin quejarme, y a cambio, yo era el blanco de la broma en cada reunión familiar. Al anochecer, los golpes empezaron, secos, impacientes. Abrí la puerta de mi apartamento y encontré a Daniele de pie, con el pelo recogido, sin maquillaje, con una sudadera grande que le colgaba de un hombro. No puedes simplemente venderla, dijo, entrando sin pedir permiso. Sí puedo, respondí, cerrando la puerta detrás de ella. Recorrió mi sala de estar de un lado a otro, las palabras saliendo a borbotones. Todavía había tiempo para cancelar. ¿Entendía lo que esto significaba para ella? ¿Se daba cuenta de lo mucho que había invertido en hacer suya esa cabaña? Cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije la verdad. Cada factura que pagué, cada reparación que gestioné, cada vez que usaste el lugar para construir tu imagen mientras destruías la mía, nunca fue tuya, le dije. Y nunca lo será de nuevo. Su expresión cambió, no a ira, sino a algo más parecido a la incredulidad. Estás exagerando. No, dije. He terminado. Se fue sin dar un portazo. Cabeza gacha, bolso al hombro, caminando rápido como si no quisiera que nadie la viera. Sabía a dónde iba. Directo a Robert y Elaine. Aparecieron la noche siguiente. El golpe de Robert fue pesado, deliberado. Elaine estaba a su lado, aferrada a su bolso como si pudiera anclarla al suelo. Dentro, Robert tomó el sillón. Elaine se sentó en el borde del sofá. Él se saltó las cortesías. Tu hermana está en shock. Nosotros también. Vender la cabaña fue drástico. Estaba atrasado, dije. Les recordé que yo la había comprado, que la había pagado, que cada factura había pasado por mis manos. Elaine intentó interrumpir. La cabaña se convirtió en parte de la familia, pero la corté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pagó una reparación o un solo mes de servicios públicos? Ella no respondió. Robert se movió en su asiento. Las familias permanecen unidas. A veces solo tienes que ayudaros mutuamente. Ayudarse mutuamente no es lo mismo que ser la red de seguridad permanente de alguien, dije. Especialmente cuando las personas a las que ayudas te humillan en tu propia casa. La voz de Elaine se suavizó. Quizás las cosas se malinterpretaron. Quizás no mostramos suficiente aprecio. No hay quizás, dije. Me dieron por sentada durante años. No lo negaron. Simplemente se sentaron allí, la verdad flotando entre nosotros. Cuando se fueron, Robert se dirigió directamente a la puerta. Elaine se quedó un momento, mirándome como si no me reconociera. No me pidió que deshiciera la venta. Ni siquiera intentó hacerme sentir culpable. Solo asintió una vez y se fue. Esa noche, por primera vez en años, sentí que algo cambiaba. La dinámica de poder ya no era suya. Pero también sabía que Daniele no iba a aceptar la pérdida en silencio. Vendría por mí, pero no directamente. No tuve que esperar mucho para el contraataque de Daniele. No me volvió a llamar después de salir furiosa de mi apartamento, pero pude ver el efecto dominó casi de inmediato. Amigos de los que no había tenido noticias en meses empezaron a enviarme mensajes de texto, algunos con ese tono cuidadoso y educado de solo para ver cómo estás. Otros rodeando preguntas que no querían hacer directamente. No hizo falta mucho para entenderlo. Daniele estaba trabajando por teléfono, tejiendo su versión de la historia en cada oído que quisiera escuchar. Según su relato, yo la había tomado por sorpresa al vender la cabaña familiar, una propiedad en la que supuestamente había invertido su tiempo y dinero, solo para que yo se la arrebatara por despecho.
Omitió los hechos inconvenientes de que era mía desde el primer día, comprada y mantenida íntegramente con mi dinero, y que ella había estado viviendo allí sin pagar alquiler durante años. Al principio, lo ignoré. Que contara su cuento de hadas. Las personas que importaban sabrían la verdad. Pero luego las llamadas se volvieron más extrañas. Mi agente inmobiliario me llamó una tarde, con la voz tensa de molestia. Daniele había aparecido sin previo aviso en una de sus otras visitas a propiedades. Acostándolo frente a posibles compradores, le exigió saber quién había comprado la cabaña e insinuó que podría emprender acciones legales para recuperarla. No tiene ninguna reclamación legal, Bayelit, dijo él. Pero está dispuesta a montar una escena. Le di las gracias y colgué, pensando que ahí terminaría. Me equivoqué. 2 noches después, llamaron a mi puerta. Allí estaba una de las amigas más cercanas de Daniele, una mujer que había conocido quizás 2 veces. Dijo que quería escuchar mi versión antes de creer cualquier cosa. Al principio, me preparé para una discusión, pero luego me dijo algo que me apretó el estómago. Había estado quedándose en la cabaña de forma intermitente durante los últimos meses, y Daniele le había dicho que la poseía por completo. Ni una palabra sobre mí. La amiga no estaba allí para defender a Daniele. Estaba furiosa por haber sido engañada. Avergonzada. Se había jactado de los fines de semana en casa de Daniele a otras personas. Antes de irse, dijo algo que no pude quitarme de la cabeza. Si sigue presionando esto, se va a quemar a sí misma. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Para el fin de semana, la historia de Daniele comenzaba a tener grietas. Un primo me llamó para decirme que la habían oído gritar por teléfono sobre gente que se estaba cambiando de bando. Aparentemente, esa misma amiga la había confrontado. Y en lugar de retractarse, Daniele se mantuvo firme, alegando que yo estaba mintiendo para hacerla quedar mal, que estaba celosa de su vida. Luego vino el movimiento que no vi venir. El comprador de la cabaña, un hombre al que nunca había conocido en persona, se puso en contacto a través de mi agente inmobiliario. Daniele de alguna manera lo había localizado, entró en su oficina sin cita previa y le exigió que deshiciera el trato porque era un asunto familiar. Según él, se puso lo suficientemente ruidosa como para que la seguridad tuviera que escoltarla fuera. Él no estaba enojado conmigo. De hecho, dijo que lo entendía completamente, pero lo dejó claro. Si ella lo contactaba de nuevo, presentaría una denuncia por acoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía que librar esta batalla directamente. Daniele estaba haciendo el trabajo por mí, presionando tanto, cruzando tantas líneas que estaba construyendo un caso contra sí misma sin que yo moviera un dedo. No pensaba detenerla. A veces, la mejor manera de ganar es dejar que ellos mismos caven su propia tumba. Pasaron 3 días desde que el comprador me llamó sobre la aparición de Daniele en su oficina cuando mi teléfono vibró con un mensaje de voz de ella. Sin gritos, sin acusaciones, solo una voz monótona y cansada. Necesito hablar contigo a solas. No dijo por qué, pero podía adivinarlo. A estas alturas, se había dado cuenta de que su campaña no estaba funcionando. Demasiada gente había escuchado la verdad, y peor para ella, el comprador tenía una ventaja legal que ella no podía deshacer. 3 días después, apareció en mi apartamento. Esta vez no hubo un golpe rápido e impaciente. Simplemente se quedó allí, detrás del vidrio esmerilado, esperando. Me hice a un lado para dejarla entrar. Entró en la cocina y se sentó en la pequeña mesa donde había tomado incontables desayunos tranquilos a solas. Tenía las manos fuertemente entrelazadas, los ojos inquietos, recorriendo la habitación, pero sin posarse nunca en mí. Durante un rato, ninguna de las dos habló. Era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se instala cuando ambas personas saben que el equilibrio de poder ha cambiado. Cuando finalmente abrió la boca, las palabras salieron lentamente. Dejé que las cosas se me fueran de las manos, dijo. La publicación sobre el comprador, la borré. No quise causarle problemas. Solo estaba enojada. No la interrumpí. Quería que lo soltara todo. Sé que he ido demasiado lejos, continuó. Y he estado bajo mucho estrés últimamente. Ya sabes cómo han estado las cosas. Lo que oí no fue una disculpa. No realmente.
Fue una serie de explicaciones, excusas y medias admisiones. Cuando se detuvo, me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Daniele. No más favores tácitos. No más pedir dinero prestado que no tienes intención de devolver. No más vivir en nada que me pertenezca nunca. Si quieres algo, lo pagas tú misma. Si me arrastras a un drama público de nuevo, cortaré el contacto por completo. Sin discusiones, sin segundas oportunidades. Parecía que quería discutir. Ese pequeño destello en sus ojos, el que decía que estaba buscando una laguna, apareció y desapareció, pero no habló. Solo asintió, con la mirada fija en la mesa. Por primera vez en años, sentí que la conversación se inclinaba a mi favor. Lo digo en serio, dije. Esto no es una amenaza. Así será de ahora en adelante. Otro asentimiento. Cuando se fue, no dio un portazo ni murmuró una despedida. Simplemente salió, con los hombros ligeramente encorvados, el peso del cambio entre nosotras presionando. Pensé que eso era todo, el corte limpio hacia el que había estado trabajando. Pero una semana después, el comprador volvió a llamar. Daniele lo había contactado directamente, esta vez para preguntarle si consideraría venderle la cabaña a ella. Había ofrecido el valor de mercado completo, aunque ambos sabíamos que no tenía ni de lejos ese dinero. Era casi gracioso que no avanzaba. Todavía se aferraba a lo que había perdido, convencida de que podía reescribir el pasado si simplemente presionaba lo suficiente. La diferencia ahora es que ya no era mi problema. Ha pasado un mes desde la última vez que vi a Daniele. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni actualizaciones familiares veladas de Elaine, ni mensajes de grupo pasivo-agresivos. El silencio se sintió extraño al principio, como la pausa antes de otra ronda, pero a medida que pasaban los días, comenzó a sentirse constante. Robert y Elaine todavía hablan con ella, pero por lo que oigo, la relación es tensa. Han dejado de encubrirla. Mi padre no ha intentado mediar ni hacerme sentir culpable para que vuelva al redil. Mi madre suena más tranquila cuando llama, como si lo pensara dos veces antes de hablar. Daniele, por lo que entiendo, está saltando de sofá en sofá entre amigos, tratando de convencer a alguien para que la ayude a recuperar la cabaña. El comprador, fiel a su palabra, presentó una orden de restricción después de que ella invadiera la propiedad una noche. Ella ni siquiera se presentó en el tribunal. El informe policial, las declaraciones de los vecinos y las grabaciones de seguridad fueron suficientes para sellarlo. Cuando el comprador llamó después, no fue para hablar de ella. Solo quería darme las gracias. Es raro, dijo, ver a alguien cortar lazos con el caos antes de que los trague. Las palabras se me quedaron grabadas. Quizás porque no venían de la familia. Quizás porque no venían con condiciones. La última historia de Daniele, según un conocido en común, es que está empezando de nuevo en otra ciudad. Ya sea que eso sea cierto o simplemente otra reinvención, no me importa lo suficiente como para averiguarlo. Lo que sí sé es esto. No solo vendí una cabaña. Vendí el último trozo de tierra donde ella podía pisar mientras me menospreciaba. Puse fin al acuerdo tácito de que yo siempre sería la red de seguridad silenciosa de la familia. La que pagaba sin que se lo pidieran, la que absorbía los golpes sin quejarse. Ahora mis fines de semana son míos. Mi dinero se destina a cosas que me importan. El silencio en mi apartamento ya no se siente como una ausencia. Se siente como espacio. No estoy enfadada. Ni con ella. Ni siquiera con Robert y Elaine. Eso me sorprendió. Pensé que llevaría la amargura para siempre, pero lo que queda no es ira. Es alivio. Porque por primera vez en años, no estoy esperando el próximo golpe. No estoy aguantando. Estoy viviendo. Y no hay vuelta atrás.